este electronitropinado y este hidroxidínico. Entonces, en realidad sería hidroxidínico nitropinado. Sería este compuesto, o sea, todos estos compuestos nitrogenasoles. Ahora, en su carbón 5, 4, 3, en el 3 tiene una cadena lateral donde nos dan los diferentes nitrogenasoles. El metronidazol, que es el más importante, el más conocido también, el pigidazol, ornidazol, secnidazol y sapranidazol. Entonces tenemos esos tres compuestos. Ahora, acá vamos a empezar describiendo el nitronidazol, después vamos a describir el timidazol. Estos no vamos a describir estos tres nitroimidazoles porque son similares en su acción, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la farmacodinámica, el mecanismo de acción de estos compuestos. Los nitroimidazoles, dentro de lo que es su mecanismo de acción, inhibe la síntesis de ADN. ¿Cómo inhibe la síntesis de ADN? En su reproducción celular tenemos tenemos un elemento importante, esta enzima que está dentro de la célula, el cetopirus varoredoxino o óxido reductasa, que interviene sobre el nitroimidazol y lo transforma en ácido que altera estos ácidos, el ácido oxálico y la acetamida, que interfieren la síntesis de ADN. Esto disminuye la inmunidad celular y además produce una mutagénesis, le hace muy sensible sobre todo a la luz ultravioleta. De esa manera, digamos, al tener una acción de cambio de su estructura, una mutación en su estructura, entonces difícil es, digamos, que continúe su reproducción celular. Por tanto, estos quimioterápicos actúan más como bactericida que bacteriostático, ¿no? Entonces, acá tenemos, como su nombre indica, principalmente nitroimidazol. Vamos a hablar ahora de su estructura aquí, de su espectro antimicrobiano. El metronidazol actúa en forma muy importante sobre múltiples bacterias, sobre todo bacterias gram positivas, Streptococcus, Staphylococcus, etc. ¿No? Tienen Clostridium, sobre todo microorganismos gram positivos. Por tanto, digamos, en alguna forma podría ser utilizado y es utilizado bastante en odontología, sobre todo en infecciones periodontales. Entonces, pero su principal acción, o para lo que más se utilizan los nitroglisazoles, son como antiprotozoarios. O sea, actúan, digamos, en la amediasis, como antiespiroquetas, en las yardias, trichonomas, sobre todo trichonomas vaginales. Entonces tiene que darse cuando existe este tipo de infestación por estos protozoarios. Entonces el tratamiento es a la pareja, ¿no? A la pareja sexual. Entonces, tanto hombres como mujeres.
farmacosimétrica. Estos que se llaman quimioterápicos se absorben perfectamente por vía bucal, se distribuyen por todo el organismo, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón. Pasa fácilmente las diferentes barreras, o sea, la barrera parlamentaria, porque no, por tal razón, digamos, no debemos dar en mujeres embarazadas. También atraviesa en bajas concentraciones al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se conjuga con ácido glucurónico y sus metabolitos son eliminados por riñón. Ahora, las concentraciones séricas del cáncer, o sea, que con diferentes dosis, ¿no? Por ejemplo, con 200 miligramos alcanzamos más o menos 6 miligramos por mililitro. Con 500 alcanzamos 12 miligramos por mililitro, ¿no? Si damos 1 gramo o 2 gramos, podemos encontrar hasta 20 a 40 miligramos por mililitro, ¿no? Estos medicamentos se excretan por la orina. También existe presencia de metronidazol en la leche materna. Por tanto, no se debe administrar, digamos, en las mujeres que están dando leche a los bebés, ¿no? Aplicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirven? Principalmente como antiprotozoario, les decía, ¿no? Entonces, el metronidazol utilizamos en la amediasis, en la misiardiasis, tricotomiasis y la balantadiasis. La balantadiasis, sobre todo, aparece en los hombres, ¿no? Es una inflamación del glande. Entonces, y es mucho más común en hombres que no están circuncidados, ¿no? Entonces, esa es la balantadiasis. Muy bien. Como antibacteriano en las infecciones, ¿por qué? Por cocos, estreptococo, estafilococo, pero principalmente estos cocos anaerobios. Los cocos anaerobios que nos dan infecciones bastante severas, ¿no? Con una pus un poco verduzca. Entonces, cuando existe, digamos, ese tipo de colección purulenta, entonces podemos decir que debemos asociar, que damos en infecciones dentales y periodentales siempre penicilina, ¿verdad? Entonces podemos dar en estos casos penicilina más ácido clavulánico con metronidazol. 250 de uno, 250 de otro. En esa forma podemos administrar estos quimioterápicos conjuntamente con los antibióticos, ¿no? Beta-lactámicos, sobre todo con penicilina. Después podemos tratar la colitis pseudomembranosa, producido por Clostridium. Después podemos administrar, bueno, les decía que asociamos la amoxicilina con metronidazol, que son 50 con 250, ¿no? Esto en infecciones dentales y periodentales podemos dar esta dosis cada 8 horas durante 7 a 10 días, ¿no? Con eso vamos a tener, digamos, una remisión de la infección. También podemos utilizar en infecciones mixtas
diferentes microorganismos. También podemos utilizar la periodontitis y las gingivitis juveniles. No sé, bueno, no están en clínicas todavía. Las gingivitis juveniles son muy comunes, sobre todo en niños que están pasando de niños a la pubertad, niños a la adolescencia. Bien. Preparados los días de administración, entonces tenemos 250 miligramos, 250 miligramos a 500 miligramos. Entonces, con esto conseguimos concentraciones de ¿cuánto hemos dicho? De 6, 12, 20 hasta 40, ¿no? Miligramos por mililitro, ¿no? Tu administración es oral. ¿Con el micro? Entonces, podemos dar, digamos, en la amebiasis 500 miligramos a 750 miligramos, 3 veces por día durante 5 días. Después, en la giardiasis, 2 gramos, una sola vez por día durante 3 días. Después podemos dar en la triconomiasis 250-500 miligramos 3 veces por día durante 5 a 7 días, ¿no? Después podemos dar en la giardiasis 2 gramos, una sola dosis, nada más, ¿no? Entonces, la dosis máxima que podemos administrar de estos quimioterápicos es 4 gramos diarios, no pasar de esos 4 gramos. En los niños podemos dar más o menos de 11 a 16 miligramos, kilogramos peso 3 veces por día. En la giardiasis 5 miligramos, kilogramos peso 3 veces por día. Y en la triconomiasis 5 miligramos, en la misma dosis. 3 veces por día. Esto siempre durante de 7 a 10 días, ¿no? El metronidazol parenteral podemos administrar, sí, pero por venoclisis. No administramos por vía intramuscular. Son 2 vías, la vía bucal y la vía parenteral, pero la vía parenteral por venoclisis podemos utilizar cada 2 dosis. La ventaja que tienen estos quimioterápicos es que damos cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Tienen esa farmacocinética favorable. Efectos adversos. Entre los efectos adversos podemos indicar problemas gastrointestinales. Es muy importante estos efectos adversos. Náuseas, vómitos, cefaleas, diarrea, calambres abdominales pueden presentar. A nivel general, hipersensibilidad, congestión nasal, fiebre. A nivel del sistema nervioso nos puede producir convulsiones, neuropatías, vértigo, ataxia. A nivel genitourinario, disuria, cistitis. La cistitis, ¿por qué podría darnos? Cistitis. La cistitis nos da porque se mata, digamos, algunos microorganismos y otros no son sensibles, y sobre todo bacterias gram negativas. Desde
este quimioterápico es muy útil en infecciones por gram positivos, ¿no? Entonces, sobre la infección. reproducción a nivel urinario, sobre todo, es por genes gram negativos. Entonces, es por eso que nos pueden dar cistitis. Después, a nivel bucal, sabor metálico, lengua sabugal, rositis, ¿no? Por reproducción de microorganismos también resistentes, tanto tales como la Candida albicans, que nos puede dar nube, ¿no? En el embarazo, no administrar porque pasa la placenta placentaria, aunque no se ha demostrado efectos teratogénicos, ¿no? Entonces, pero tampoco se debe dar en mujeres que están dando mal. Contraindicaciones. Se debe hacer siempre el balance riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, no debemos dar en enfermedades hepáticas, renales, en la epilepsia, en discrasias sanguíneas, porque dentro de los efectos tóxicos que nos puede producir también es la neutropenia, después una disminución muy importante de plaquetas. Interacción medicamentosa con el alcohol, por ejemplo, produce efectos cuando existe, digamos, un paciente que es alcohólico, se le da un medicamento que es el disulfiram. El disulfiram es un disuasivo alcohólico. O sea, la esposa le da el disulfiram al alcohólico sin que éste sepa, ¿no? Entonces le da el disulfiram y cuando éste va a consumir alcohol, entonces empieza a sentirse muy mal porque evita el metabolismo del alcohol, el metabolismo total y la eliminación del metanol. Y el metanol es sumamente tóxico, ¿no? Entonces empiezan a sentirse muy mal. Entonces, como se sienten mal, entonces ya no consumen. Por eso se llama disuasivo alcohólico. Y no tienen que saber, ¿no? Porque si saben, la matan a la mujer. Entonces, si nosotros damos, digamos, el metronidazol conjuntamente con este disuasivo alcohólico, entonces nos va a producir fenómenos tóxicos, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, una potenciación, digamos, del efecto del disulfiram. Con los anticoagulantes puede alargar la acción de los anticoagulantes y, por tanto, digamos, es necesario hacer ajustes en su dosificación. Como la cimetidina. ¿Qué es la cimetidina? Sí. ¿Qué es la cimetidina? Es un antihistamínico bloqueante H2. Aquí está. Entonces, si damos a cimetidina, fenobarbital o fenitoína conjuntamente con metronidazol, va a producir, digamos, una disminución del metabolismo hepático y va a alterar, digamos, la farmacocinética del metronidazol. Esta administración conjuntamente con estos fármacos, o sea, con la cimetidina y fenobarbital, está contraindicada. Contra el disulfiram también está contraindicado.
Bien. Ahora vamos a hablar un poco del timidazol. En realidad, el timidazol es exactamente igual en cuanto a todos sus efectos en relación al metronidazol, ¿no? Es similar en todo. Ahora, la ventaja del timidazol respecto al metronidazol es que tiene mayor duración. La otra el metronidazol podemos dar cada 12 o cada 8 horas, ¿no? Y el timidazol damos cada 12 horas. O sea, existe mayor comodidad todavía para su administración. Esa sería la diferencia, ¿no? Tiene mayor tiempo de acción con relación al metronidazol. En cuanto, digamos, a las indicaciones y dosis, es la misma, ¿no? Podemos dar 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días en las que utilizamos el metronidazol, ¿no? El metronidazol siempre utilizamos cada 8 horas durante de 7 a 10 días, ¿no? En cambio, esto podemos administrar cada 500 miligramos. La dosis máxima que podemos administrar es de 2 gramos, ¿no? En caso de infecciones graves por microorganismos anaerobios. Con eso hemos terminado todo lo que es antibióticos y quimioterápicos. Ahora, el miércoles vamos a entrar a infecciones odontogénicas. Bueno, creo que tenemos tiempo todavía, ¿no? Eso es metal. Nosotros damos los antibióticos o los quimioterápicos. Siempre tenemos que dar, porque es una infección de tipo odontogénica, que quiere decir que se origina en el diente. La causa generalmente es la caries. Lógicamente que tenemos otro tipo de infecciones que es a nivel gingival y a nivel periodontal. Todas son las infecciones, digamos. Ahora, ¿cuál es la etiología? La caries, ¿no? Ahora, acá tenemos, digamos, un diente con comunicación pulpar, necrosis, toda necrosis pulpar y radicular. Y cuando esto está, digamos, obstruido, la infección va a venir por acá, ¿no? Siempre va a buscar, digamos, una vía de escape. Esto es lo que se llama fístula, ¿no? Esta fístula puede ir a nivel lingual o a nivel vestibular, ¿no? Puede ser por sobre la inserción del músculo, tanto, digamos, este músculo que es el músculo sistémico, el piso de la boca. ¿El miloioideo? El miloioideo no. Tenemos un músculo que es total, que va todito como membrana. Y el cocinador, el músculo lingual. ¿Lingual? ¿Superior o inferior? Esta fístula puede ser por acá arriba o por acá abajo, ¿no? Una infección dental nos va a dar, ¿qué cosa? Asimetría facial. O sea, aquí está hinchado y tenemos. ¿Puede causar parestesia?
tenemos acá, digamos, las diferentes formas de gingivitis, ¿no? Más o menos así. Generalmente la gingivitis se debe a una deficiente higiene bucal. No se lava la boca. Entonces, las infecciones bucales y peribucales son muy importantes en lo que es todo tipo de infección del organismo. Es un alto porcentaje, más o menos del 7 al 14% del total de las infecciones se encuentran a nivel bucal. Entonces, esto es, digamos, un estudio nacional hecho en el Hospital del Niño de La Paz. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología de estas infecciones? Siempre la caries dental. Cuando se tiene este tipo de infecciones, siempre va a ser la caries dental. Cuando se tiene este tipo de infecciones, la mala higiene. Acá tenemos otro tipo de infección. ¿Qué sería esto? La alveolitis, por sepsis. Entonces tenemos esos tejidos que son afectados por la infección. Lógicamente que el resto de la mucosa bucal también se infecta. ¿Con qué se infecta? Con hongos, ¿no? La estomatitis, ¿no? Después hay una infección de toda la mucosa bucal que es que se llama esto la ulceronecrotizante, la cuna, la gingivitis ulceronecrotizante, pero estamos hablando del tejido gingival, ¿no? Pero más por hongos se producen en el paladar, en la lengua, ¿no? En la úvula, etc. ¿no? Son infecciones micóticas. Entonces, lógicamente que eso tenemos que tratar también con antibióticos, ¿no? Entonces serían la caries, la periodontitis, después el absceso periodontal, pericoronaritis, pulpitis, osteitis y infecciones de los espacios aponeuróticos. La infección de los espacios aponeuróticos, digamos, podemos, cuando existe la infección de los espacios aponeuróticos, existe ya una infección muy diseminada que puede ser muy peligrosa, inclusive puede ir al tórax, ¿no? Dentro de estas tenemos, digamos, ya hemos dicho la caries, caries, pulpitis, abscesos periodontales, infecciones periodontales, gingivitis, cuna, hálito, todos estos tipos de infecciones. Acá tenemos la caries, aquí tenemos una infección pulpáridas, ¿no? Cuando existe pulpitis, ¿qué quiere decir? Inflamación de la pulpa. Solamente inflamación. Acá ya hay una complicación con la pulpa. ¿No? Cuando se produce pulpitis todavía tenemos un puente dentinario, que sin embargo las bacterias se han atravesado a través de los conductivos. Entonces, o ha tomado un cuernito acá, que este cuerno acá es bastante enorme, porque es en puntitas, en filo de cuchillo, casi son los cuernos pulpares. Entonces, acá
acá ya hay una infección, aquí hay un absceso, ¿no? O una infección. Entonces, las infecciones primarias están relacionadas siempre con una progresión de caries. Las secundarias pueden ser relacionadas con traumatismos faciales, exodoncias, cirugías dentales, etc. Entonces, ahora, ¿cuáles son los microorganismos presentes en estas infecciones? Sobre todo, estreptococos, estafilococos, coribacterium, treponemas, después podemos tener sobre todo una sustitución fuso-espiritual, Streptococcus, Prometelas, etc. Tenemos más o menos unas 500 especies de microorganismos que afectan o que van a producir infecciones bucales, ¿no? Ahora, lógicamente, que ya en la anterior clase les dije que una infección puede empezar un microorganismo y continuar otros microorganismos. Siempre una infección es polimicrobiana, que quiere decir muchos microorganismos, ¿no? Entonces, en el antibiograma, ¿qué se hace? Se hace la separación del microorganismo que está en mayor cantidad. Entonces, se cultiva esto y se ponen las pastillitas de antibióticos, y quien tiene algo alrededor más grande es más efectivo, y entonces eso se da, ¿no? Nosotros tenemos que hacer más un tratamiento antibacteriano de tipo empírico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que más o menos vemos una infección dental y peridental, sabemos más o menos qué microorganismos están en esa boca, qué microorganismo está produciendo esa infección, y damos el antibiótico respectivo. En este caso siempre es la penicilina de primera línea, Entonces, no siempre se puede dar penicilina. ¿Qué damos? Podemos dar cefalosporina, que es igual que la PA, pero si es alérgico a la penicilina, va a ser alérgico a la cefalosporina también. Entonces podemos dar lincomicina, gentamicina, después acitromicina, metronidazol, cualquiera de estos. Tenemos de primera, segunda, tercera línea qué antibiótico vamos a dar, y eso vamos a ver con detalle más. Entonces, estos son las infecciones que se presentan a nivel bucal. Pericolonaritis, alveolitis. Esas son las bacterianas. Después las otras, les he dicho trauma, extracción, anestesia también. Una anestesia muy violenta puede producir necrosis y infección, ¿no? Después de enfermedades generales como la diabetes, puede disminuir la todo. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las variantes, ¿no? La valoración clínica de esto, ¿cómo podemos hacer? Primero, la caries. ¿Qué es caries? ¿Cómo podríamos definir caries? La destrucción de la corona ósea por producción de ácidos. de ácidos por parte de los microorganismos, sobre todo de los lactobacilos. Esos, la acidez que produce descalcificación y mayor reproducción, y va avanzando rápidamente. Algunas veces, otras como
detenido. Cuando esta caries entra a nivel ya pulpar, ¿no? Va a producir la pulpitis. La pulpitis a cavidad cerrada es la más dolorosa. Claro. Muy, muy dolorosa. No hay En la duda que caries está. daríamos antibiótico. No, ¿Cómo es? no. Se elimina la caries, se tapa con un material de obturación y la termina. Sí. Entonces, ahora lógicamente puedes recidivar si es que la obturación está mal. Cuando está bien Eso es hecha, iatrogenia. años de años. Ahora, cuando estaba empezando a trabajar, se utilizaba amalgama, ¿no? Limaduras de plata con mercurio. Entonces ya toda mezcla de metal con mercurio se amalgama. Entonces se hacía primero pastosa, que conforme se dejaba evaporaba el mercurio y se hacía duro. Entonces yo hice cuando estaba empezando a trabajar, hice obturaciones de ese tipo. Son 30 años, ya no más, 40 años. Y algunas de mis amalgamas siguen. Entonces, quiere decir que estaba bien sellado. Ahora se ha eliminado este material. Para mí es excelente la amalgama. Lógicamente que tiene sus pros y contras, sobre todo para obturación de cavidades muy pequeñas, simples, es lo más indicado. Bueno, ningún texto dice lo más indicado. Esto, digamos, es mi concepto. Sería lo más indicado. Pero lamentablemente ya no existe, digamos, ni limaduras de plata, ni, bueno, mercurio. No, las amalgamas no. Por el mercurio. De plata, que tiene otras radiaciones también, los amalgamas, ¿no? Otras tienen parte de plata, parte de cobre, de zinc y otras cosas más, ¿no? Es una radiación muy interesante que se pone. Pero como les digo, la caries tratada en esa forma era buen material. En cambio ahora existen materiales plásticos que se llaman resinas, ¿no? Las resinas son estéticas, no es como la amalgama, ¿no? La amalgama es color plomo y para algunos no es muy bonito, que lógicamente no está Dientes de metal. centrales, laterales, caninos, sí hay premolares a nivel oclusal, siempre se cóncavos. Entonces, es de ver el mayor tratamiento de la caries es ese, no se usa antibiótico. Ahora, en la pulpitis, ¿qué quiere decir? Pulpitis, inflamación de la pulpa, ¿no? Porque por ya, digamos, infiltración bacteriana. Si retiramos la caries y ponemos un medicamento de protección, la pulpitis puede repetirse. O sea, no hacemos tratamiento de conducto. Limpiamos todo y obturamos temporalmente por un tiempo bastante prolongado. Podemos obturar de esa forma por 3, 4 meses para no hacer tratamiento de conducto. Porque en el tratamiento de conducto, ustedes acá ven, digamos, el diente y este diente, por acá entra un nervio, una arteria y sale una vena, ¿verdad? Lo que se conoce también como paquete vasculotubuloso. Entonces, esto
tiene sus ramificaciones acá. Entonces, cuando esta pulpitis está sellada, se inflama esto, en una inflamación que hay infiltrada de que líquidos y elementos fuertes, elementos de defensa, neutrófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, macrófagos, etcétera, etcétera. Todo lo que hay en una infección o inflamación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tapamos esto, el organismo puede defenderse, puede hacer dentina secundaria, tapamos por en caso de que después de que nosotros hemos tapado esto con óxido de zinc, digamos que es bastante bactericida, y a los 2 meses, 3 meses empieza a doler, el dolor es muy intenso, quiere decir que hay que hacer sí o sí tratamiento de conductos. A lo que iba, ¿en qué consiste el tratamiento de conductos? En vaciar esto, ¿no? Y rellenar con un material de obturación. Por eso se llama tratamiento de conductos, de canales o endodones, que es lo mismo. Entonces, acá ya hemos mutilado y hemos sacado. ¿Qué hemos sacado? La pulpa. ¿Cuál es la función de la pulpa? Nutrir todo esto, ¿no? No se nutre el esmalte, pero sí se humecta siempre, ¿no? Porque entre cristal y cristal hay materia orgánica, ¿no? Como de cemento. Entonces, se momifica todo el diente. Al momificarse todo el diente, muere toda la materia orgánica de esta parte de la dentina y del esmalte. Entonces se hace duro el diente, pero se hace frágil, como vidrio, ¿no? Entonces puede fracturarse. El tratamiento de conductos es la antesala de la exodosis. O sea, ya es lo último, ¿verdad? Entonces es por eso que se trata de evitar siempre el tratamiento de conductos. Es por eso que les decía, si hay pulpitis, le duele al paciente, le está doliendo diariamente, se intensifica con los alimentos, con el frío, ¿no? Con el calor, quiere decir que hay inflamación pulpar, entonces puede hacerse inicialmente una protección pulpar y si no resulta esto van a empezar a doler y si ahí se hace sí o sí tratamiento de canal, si no es la pérdida de la presión. Pero en lo posible traten de evitar hacer tratamiento de canales. Ahora, lógicamente, si no se puede, no se puede. Utilizaremos antibióticos de una pulpitis. Tampoco. Yo digo. Ahora, lógicamente, que en el material de obturación, las pastas que se pone acá, algunos le añaden un poquito, algunos laboratorios le añaden un poquito de antibiótico, penicilina, tetraciklina, pero esto tampoco es recomendable porque así en este tipo de contacto permanente puede producir sensibilización, o sea, predisponer a una alergia a esta antibiótico. Entonces, generalmente es partes de óxido de zinc, algunos le meten corticoides más para evitar. Bien. Después, ¿qué tenemos? Infecciones periodontais, caries, pulpitis y absceso periapical. Este es el absceso periapical. ¿Qué sería el absceso periapical? Ya una infección que va más allá, ¿no? Que llega a
¿Qué quiere decir peri? Alrededor de apical. Anillo. Si esto se cronifica, puede producirse un granuloma. Entonces, el diente afectado, digamos, cuando existe absceso ya periapical, cuando se muerde duele, ¿no? Porque esto se aprieta. Porque acá tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ligamento. Ligamento. Entonces, el diente se hunde. Cuando se aprieta acá, se hunde. Choca hueso con hueso. O sea, la raíz dental con el, ¿qué se llama esto? Con el hueso alveolar. Cuando hay una presión constante, como aquellas personas que son muy nerviosas, apretan tanto los dientes, que esto va a apretar acá y va a empezar a producirse la osteoplastia de este nivel y va descubriéndose el cuello de los dientes, se descubre. Entonces, ¿por qué? Por un excesivo apretamiento. Entonces, en el absceso periapical daremos antibióticos, estará indicado. Tampoco, ¿no? Con conductos, tratamiento de conductos, este absceso desaparece, ¿no? O sea, hacemos la limpieza, lavamos el conducto dental, entonces esta colección purulenta nuevamente entra acá a nivel de la pulpa, esto vuelve acá y se va lavando, se va desinfectando, poniendo antisépticos, ¿no? Hasta que esto quede totalmente, digamos, aséptico. Entonces, de tal manera de que no es necesario tampoco antibióticos en este estado. En cambio, cuando esto va por acá, aquí ya necesitamos antibióticos, ¿no? Porque esto no va a salir. Ahora, si la piel está muy destruida, etcétera, etcétera, hay dos criterios, ¿no? Uno dice, hay que enfriar el cuadro para hacer esta exodoncia, porque casi si es un resto radicular se tapó, ¿no? Y ya no hay drenaje y la curva quiere ir por este lado, como en este caso, acá. Entonces, lógicamente que hay que dar antibióticos, pero ¿cómo vamos a dar antibióticos? Solamente con antibióticos, esto no va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un drenaje. Este drenaje, ¿cómo lo hacemos? Mediante la exodoncia. Sacamos el diente y por ahí ya el drenaje hecho. Ya. Ahora, ¿qué dicen otros? Como les decía, hay que enfriar el cuadro. O sea, hay que dar antibióticos para que disminuya esto. Y recién te puedo sacar el diente. En cambio, yo digo que hay que sacar el diente porque en vez de hacerle una incisión acá o a nivel intrabucal, se saca el diente y por ahí sale toda la colección purulenta, ya se ha fistulizado y se ha eliminado el foco de infección. Lógicamente que después de eso hay que dar antibióticos, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es mi criterio de terapeuta, ¿no? ¿Está claro? Más simple.
Ahora tenemos infecciones periodontales. ¿Qué significa la infección periodontal? Vamos a ver. Infección periodontal. Que está alrededor del periodonto, ¿no? Alrededor del periodonto, que hay la gingivitis, ¿no? Después la periodontitis, que este absceso periapical puede producirnos también infección periodontal, si se disemina a este lado. La característica en este caso es, digamos, dolor a la masticación. No se puede tocar mucho, no se puede tocar nada. Entonces empezamos con la gingivitis. ¿Qué significa? Infección de las encías, ¿no? Entonces, la infección de las encías generalmente es por acúmulo de estreptococos y de lactobacilos también, las que producen caries. Entonces, generalmente esta gingivitis se debe a mala higiene dental, pero algunas veces puede haber gingivitis del tipo hormonal, lo que es la gingivitis juvenil, porque en la gingivitis juvenil, en la que el niño está entrando, digamos, un poco a la adolescencia, hay cambios hormonales muy importantes, y en estos cambios hormonales, digamos, puede producirnos el tipo de gingivitis del adolescente, que se llama, o gingivitis juvenil, ¿no? Ahora, la gingivitis ulceronecrotizante no, es una gingivitis por lo general producidas por muy mala higiene, y que esta infección de las encías va a producir necrosis de los lugares y una baja de las defensas. Este tipo de gingivitis se observa sobre todo en el SIDA, ¿no? En la parte terminal del VIH. Entonces, la característica es que cuando habla a uno lo voltea, ¿no? La halitosis, el mal olor en la boca, es muy penetrante y abundante, ¿no? Lógicamente hay fiebre, malestar y linfoadenopatías. Fiebre, porque se producen pirógenos. Después, malestar general, fiebre, malestar general, postración, cambio. Entonces, linfoadenopatía es cuando se inflaman los linfáticos alrededor del cuello, ¿no? Entonces, pues se produce eso en la cuna. Es bastante grave esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la gingivitis ulceronecrotizante. Como les había dicho, siempre digamos, se observa más en el VIH en las etapas terminales del SIDA. La periodontitis del periodonto. En la gingivitis, ulceronecrosante y la periodontitis ya utilizamos, digamos, antibióticos. Tenemos que utilizar, ¿no? Esta gingivitis puede ser, o periodontitis puede ser aguda, crónica o crónica realizada, ¿no? La progresión es variable, o sea, digamos, cómo es variable. Puede estar agudo, puede cronificarse, después de cronificarse puede volver a ser agudo, ¿no? El dolor es intenso, existe enrojecimiento, tumefacción y hemorragias gingivales, son muy importantes. En todo tipo de gingivitis juvenil, digamos, gingivitis solamente por malos hábitos higiénicos, etc., las encías es sangrante. Uno se cepilla y parece que tuviera una herida, ¿no? Hay mucha
Ahora, la pericoronaritis. A ver, vamos a ver dónde la pericoronaritis. No hay. ¿Cuándo se produce? ¿Qué quiere decir pericoronaritis? Peri, alrededor de la corona. Inflamación del capuchón pericoronario, o sea, del capuchón que cubre al diente, sobre todo al esmalte. Y lo que queda, digamos, parte de ese capuchón pericoronario es lo que queda en la adherencia, digamos, entre el tejido blando y el diente, ¿no? Entonces, esto generalmente está a nivel del cuello del diente. Entonces, el capuchón pericoronario agarra o engloba toda la corona. Cuando el diente está erupcionando y llega a la parte superior, revienta, se rompe el capuchón pero no deja de adherirse a nivel del cuello. Y eso es la adherencia epitelial que nosotros tenemos en los dientes. Lógicamente que por diferencia de enfermedad y la edad puede ir, digamos, bajando y perdiéndose esta adherencia que es muy importante de protección a los dientes. Entonces, erupciona, revienta, rompe este capuchón, esta bolsa que rodea alrededor del diente, y entonces no lo revienta así de golpe, ¿no? Es tan lento a veces, pero cuando está produciendo esta ruptura del capuchón pericoronario es cuando los niños sienten, ¿no?, esas molestias. Por eso empiezan a llorar y lloran y lloran y lloran en los dientecitos anteriores cuando están saliendo, entonces les molesta mucho. Por eso que es necesario, digamos, usar silocaína en pomada y a la encita, ¿no?, para que no le duela tanto, les duele. Y bueno, uno no se da cuenta porque ya ha pasado eso y ni se acuerda, ¿no? Imposible acordarse cómo le dolía. Pero sí cuando están saliendo los terceros molares. Cuando salen los terceros molares también, digamos, salen un poquito, porque a veces ni uno ni cuenta se da de que está erupción normal, reviente, ¿no? Y si hay higiene, pero cuando se produce la pericoronaritis, cuando el diente está en mala posición, entonces erupciona, sale una punta, sale una cúspide y el resto de las cúspides están dentro, ¿no? O sea, en vez de estar así, está así y sale esta punta. Y no sale más el diente y se queda ahí. Y empieza a doler. Se entran los alimentos dentro del capuchón o las células mismas interior que siempre se descomponen. Entonces hay necrosis de esa célula, hay putrefacción de los elementos, de los alimentos que se han introducido en el capuchón, y entonces empieza a producir lo que se llama la pericoronaritis. Entonces, el tratamiento en este caso será antibiótico, tratamiento con antibiótico. En algunos casos, sí, ¿no? Podemos recurrir a la exodoncia y se termina, digamos, la pericoronaritis, ¿no? La exodoncia del tercer molar. En caso de que no sea tercer molar o el molar esté erupcionando normalmente, pero se detiene por alguna razón ahí y produce pericoronaritis y puede producir dolor, tumefacción, asimetría facial, todo. Entonces, en ese caso damos antibiótico. En otros casos, si hay dolor, molestia, va al odontólogo a hacer un cortecito con una tijerita, ¿no?, alrededor. Todo el capuchón
manchón que está sobre el diente, se elimina eso y se elimina todo, no es necesario el antibiótico, ¿no? Anestesia, se corta, sangra un ratito y después desaparece. Ahora, lógicamente, podemos hacer, como les digo, la exodosis. Creo que nos hemos pasado las 9:03. Quedaremos en pericoronaritis. Después que viene pericoronaritis. Aguda y crónica, alveolitis, trauma, extracción, bueno, es cosas que un poco creo que ya se habla. Muy bien. Son solamente 3 horas.